No me diga dónde está el libro de Génesis, no va a preguntar. ¿Por qué se ríe, hermanas? No lo encuentra. Todavía no encuentro el libro de Génesis. Bueno, Génesis 3. Y todavía no. 1. Amén. La bendita palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hierba, de higuera, y se hicieron delantares. Hasta ahí. Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria y la honra hoy, Señor. Te entregamos la alabanza y el poder, la unción es tuya, Padre. Señor, oro para que tu gloria descienda hoy con sabiduría y revelación. Que nos abras la luz de esta palabra, Señor, que nos des el misterio. Si esconde un misterio esta palabra, dánoslo hoy, papá. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ministra nuestras mentes y nuestros corazones, que aprendamos de ti hoy, Señor, y no del hombre. Que sea un aprendizaje de ti, papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hablar de estos temas, hermanos, hay mucha controversia, pero vamos a hablar lo que Dios quiere enseñarnos hoy, hermanos. Amén. Fíjense bien, hermanos, si usted se fija, Eva hablaba con la serpiente. Imagínense, hermanos, si Eva tenía una orden de Dios que no hablara con esa serpiente, si ella podía hablar directamente con Dios, ¿por qué le puso el oído a la serpiente? Fíjense bien, nosotros a veces estamos igual que Eva, o peor, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que ese habla a nosotros, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros le ponemos los oídos a alguien que no nos va a edificar, a alguien que no nos enseña, a alguien que nos va a llevar a la caída, iglesia. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Antes, en los profetas, no Eva y Adán, sino los profetas, ellos no tenían acceso al Espíritu Santo como nosotros. Nosotros ahora tenemos acceso al Espíritu Santo. Así como antes Adán y Eva podían hablar con Dios directamente, ahora yo y usted tenemos ese privilegio también por medio de lo que hizo Cristo. ¿Está aquí? Entonces, si Eva tenía un mandato divino de Dios que le dijo, vamos a suponer que aquí está el huerto del Edén, y Dios le dice, mira, Eva y Adán, coman de todos, pero de ese negro no coman. Coman de todos esos árboles que están ahí, pero exactamente de ese no coman. ¿Por qué? Yo se lo aseguro que había tanto árbol tan rico como ese.
igual de ricos. Pero como Dios le dijo, de este no coma, nadie le ha dicho, ¿a qué sabrá eso? La tentación, póngase listo, hermanos. Pero había un mandato divino que le decía, no comas, cómete de esta silla y de la otra y de aquella y de allá, de allá comas. Pero exactamente de este no comas, no toques ese árbol. Y mire, no había nadie más, era Dios nomás hablando personalmente con Eva y con Adán. Ahora nosotros tenemos su palabra, lo mismo. Dios sigue hablando con nosotros porque tenemos su palabra, la Biblia, pero tenemos el Espíritu Santo. Entonces Él sigue en comunión con nosotros, iglesia. Y la Biblia nos dice, no hagas eso. ¿Y por qué lo hacemos? Es lo mismo. Si hay un mandato, una ordenanza de Dios, que no hagamos eso, que no comamos de la tentación, ¿por qué lo hacemos, iglesia? Cuando hay una ordenanza divina y cuando el Espíritu Santo nos reprende y nos vuelve a reprender y nos vuelve a reprender, ¿está aquí conmigo, iglesia? Entonces, hermanos, fíjense cómo somos los humanos, cómo somos la iglesia. Cuando tenemos la voz de Dios, cuando Dios nos guía, cuando Dios nos guarda. ¿Por qué cree que nos prohíbe cosas Dios? Porque nos ama. No porque no quiere que las hagamos, porque Él sabe que si tú haces esta cosa va a haber consecuencias. No porque yo te voy a nalguear, es que viene una consecuencia. Tú mismo vas a provocar esa nalgada. Yo no la voy a mandar, tú mismo te la vas a dar. Porque hay una ordenanza, porque hay una ley divina, iglesia. Está aquí. Así que le digo, iglesia, Eva, ¿para qué quería hablar con la serpiente? Porque aquí estaba hablando con la serpiente. ¿Para qué si tenía cara a cara a Dios, iglesia? Dígame. Mire cómo son las cosas, teniendo a Dios enfrente, hablando, escuchando la voz audida. Dios se paseaba por el huerto, dice la palabra, y hablaba con ellos personalmente. Mire, y usted puede decir, pero es que ellos tenían a Dios, usted tiene el Espíritu Santo también. Es lo mismo, iglesia. Y tenemos las ordenanzas de Dios, tenemos la palabra de Dios, iglesia. Así que tenga mucho cuidado. Pero ¿cómo cayó Eva? Por la tentación. Quiero que entienda que por medio de la tentación ahí caen ovejas, cabritos, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, por la tentación. Y el gato, ¿se acuerdan que por la tentación murió el gato? ¿O por la qué? Por la curiosidad es lo mismo. Por la curiosidad es lo mismo, es tentación. Nomás la palabra disfrazada. Perdón, denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso. Así que, iglesia, cuidado, iglesia, cuando hay una voz, cuando hay un Dios que nos guía y nosotros desobedecemos, iglesia. Porque mire, a Eva le dijo, no comas de ese árbol. No le dijo qué problema iba a venir. A Eva nomás digo, no coma de ese árbol. Porque si le hubiera dicho, mira, si comes de ese árbol vas a caer y luego todo el mundo la va a llevar por tu culpa. No, a veces Dios no lo haga, pero no nos dice las consecuencias. Y estamos así, mire, a veces, iglesia, Dios nalguea a alguien y la gente dice, Dios, ¿por qué me nalgueaste? Y no se da cuenta que es una consecuencia. La mayoría de cristianos nunca se dan cuenta que es una consecuencia de la nalgada, porque sabe que Dios no nos la da al instante que pecamos o que la regamos. Dios nos la da después, deja que pase el tiempo y viene la nalgada y dice uno, ¿pero por qué estoy orando bien? Sí, pero allá trae la regla. Todo lo bueno, más bien lo malo que nos sucede, es porque hay un derecho legal de Dios, sí, un derecho legal espiritual del enemigo, que el enemigo tiene acceso a ese derecho legal. Que no lo entendamos es otra cosa, porque uno se pregunta, Dios, ¿por qué permitiste esto?
Porque hay un derecho legal que usted provocó. Hay una consecuencia que nosotros provocamos y no nos dimos cuenta. Eso es lo tremendo del cristianismo, iglesia. Que cuando Dios nos nalguea, nosotros no sabemos por qué es la nalgada, pero fue algo del pasado. Y Eva y la serpiente hablaban. Mire, si tenemos a alguien que nos va guiando, que es el Espíritu Santo, ¿para qué queremos tener una serpiente? ¿Por qué cree que Cristo, aquí entro a esto, por qué cree que Cristo le decía a los fariseos, serpientes? ¿Quién eran los fariseos? Los que enseñaban la palabra de Dios. ¿Está aquí? Pero ¿por qué Cristo les decía a los que predicaban la palabra de Dios, serpientes? Generación, Canadá quiere decir generación de víboras. O sea que su descendencia es serpientes. Pero si eran los que enseñaban aquí en los altares, eran los que leían la palabra, los que enseñaban la Torá, la iglesia. Y yo lo que quiero enseñarle es que tenga cuidado, que no le vaya a estar poniendo el oído a una serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque ahorita el mundo está patas para arriba, iglesia. Ahora todo el mundo enseña. No salió un loco con unas varas que supuestamente Cristo le dice, y habla con él y dice, si sí o no, la vara se va para acá y si no para acá. O sea, puras tonteras. Y que la palabra, la Biblia es tu palabra. No, ¿cómo Dios va a decir que la Biblia no es palabra? Es un demonio el que trae ese demonio con patas también. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que tener cuidado, iglesia, hoy en día. Porque la palabra dice que vendrían muchos maestros. Les voy a decir una cosa: sus hermanos, a los que les llaman lobos rapaces, a Maldonado y a Cash Luna, esos no son lobos, esos son sus hermanos. Que no los entiendan es otra cosa, pero nunca le diga un lobo, un hijo del diablo, a uno que fue comprado en la cruz del Calvario y que no está negando a Cristo. La iglesia está mal, iglesia. Porque yo los miro y cada día están más enamorados de Cristo y nunca lo han negado. Un lobo no cree en Cristo. Un lobo viene a destruir, a robar. ¿Está aquí, iglesia? Entonces, iglesia, tengamos cuidado a quién le prestamos el oído. Porque Cristo le decía a los que enseñaban en las sinagogas, serpientes, ustedes, los deseos de su padre, el diablo, es lo que quieren hacer. Sepulcros blanqueados, secos por dentro. No tienen espíritu. Y a veces hoy en día hay iglesias, no digo que las cristianas, yo no estoy hablando de mis hermanos. Hay iglesias que están predicando la palabra de Dios terriblemente, pero es un sepulcro blanqueado que no tiene espíritu. Ahora, ¿qué espíritu es? Puede ser una serpiente. Así como le estaba, mire, a Eva le habló cosas bonitas, agradables. Coma del fruto, no se preocupe. Cuando usted pruebe el fruto, se le van a abrir los ojos y será como Dios. ¿Quién no va a querer ser como Dios? El diablo no le dijo cosas feas, ni la asustó. No, el diablo la sedujo y la invitó a comer. Y hoy en día así estamos nosotros, iglesia. Cuídese de quien le presta el oído por YouTube o por Facebook. No estoy hablando de mis hermanos. Hay mucho hijo del diablo que está enseñando terriblemente. ¿Y sabe quién le presta los oídos a esos? Los niñotes cristianos. ¿Sí o no? Mire, tiempo atrás, para allá en el 2000, me parece, 2001, salió un testigo de Jehová en una página, y todavía está esa página, se llama Himnos del Cielo, me parece. Y él se hablaba terriblemente de Cristo, así abiertamente. ¿Y quién cree que lo seguía y decían amén? ¿Quién cree? Los niñotes. Los cristianos. Ese hombre con verbo dice, ese es testigo de Jehová porque habla en contra de Cristo y en contra del Espíritu Santo. Y los niñotes, amén. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una doctrina,
porque no tienen pastor, porque no tienen quien los guíe, iglesia. Y es tristeza que, mire, y esos que defienden a ese testigo son los que atacan a los hijos de Dios. Por niños. Pero usted no es niño, ¿verdad? Usted tiene mentalidad de reino. Sí, iglesia. Y es triste, mire, esa es una serpiente. ¿Sabe cuántos seguidores tenía en aquel entonces? 500, medio millón de seguidores. ¿Y sabe quién eran los seguidores? Los niñotes. Los cristianos, iglesia. Es triste eso. Y mire, y esos mismos, yo sé que esos critican a los que mueven el reino. Mire, el año pasado, y yo no sigo a ninguno de ellos, a nadie, pero el año pasado Guillermo Maldonado fue y se ganó 2,5 millones a Etiopía por allá de almas. ¿Cómo va a ser lobo rapaz? Y no lo defiendo, ni lo sigo, ni nada. ¿Cómo no vamos a poder ver que ese hombre es de Dios? Miren los milagros que hace. Es que es el diablo, esa es blasfemia. Porque esto no lo puede entender. Pide dinero, no le dé, tranquilo. Es más, ¿quién le da $1 a ese hombre de aquí? Nadie. Pero yo que a lo mejor ustedes lo han criticado. ¿Ya ve lo mal que estamos? Porque oyó a un lobo, oyó a una serpiente hablar en contra de ese hombre, de Caijuna, y usted le prestó los oídos. Aguas con eso. Póngase listo. Pero es que los videos son editados, iglesia, entienda esto. Yo quiero que se salga de esa basura espiritual. Yo quiero que usted, mire, es que se van a llegar los tiempos difíciles, iglesia. Dice la palabra que muchos apostatarían de la fe, que muchos iban a dejar su fe y escuchar doctrinas no dice maestros, enseñanzas de demonios. Y si no tiene sus oídos alineados a la luz del Espíritu Santo, va a llegar una serpiente que esos predican hermoso. Mire, una serpiente le va a predicar a su mente, va a cautivar su atención. 100% va a cautivar su atención. Esos cautivan la mente, porque esos trabajan con la mente. El reino trabaja con el espíritu, cosa que la iglesia está por los suelos. Y va a ser difícil entenderlos. Y yo quiero que usted tenga una enseñanza, que usted comience a enderezarse todas las loqueras que traemos en la cabeza, alinearnos, vamos a alinearnos, porque se van a llegar los tiempos donde las doctrinas de demonios, no dice maestros, doctrinas, enseñanzas de demonios. Ahorita se está soltando todo eso de los marcianos, que vienen los marcianos, están enseñando tantas cosas que la gente va a comenzar a creer. Mire, usted se imagina qué es un marciano, ¿cómo se llama? Un extraterrestre. Esos van a hacer milagros, ellos son los que andan haciendo milagros. Mire, por ahí hay páginas donde los curas andan liberando en el nombre de María, en el nombre del arcángel Miguel. Esos son doctrinas de demonios, porque aquí en la Biblia no hay nada de eso. Busque, se está desatando lo terrible. Mire, ¿y sabe qué están haciendo? Están haciendo cosas más grandes que los pastores, porque los pastores están blasfemando contra el Espíritu Santo y el diablo anda haciendo de las suyas. Los pastores están blasfemando y están matando, están apagando al Espíritu Santo cuando aquellos están haciendo milagros. Póngase listo, iglesia, porque muchos iban a renunciar a su fe, muchos iban a ser engañados. Dice que en los últimos días el amor, cuando dice el amor de muchos iba a enfriar, dice el Espíritu Santo se le va a ir, porque va a comenzar a creer en los espíritus engañadores. Va a comenzar a ver los milagros de otros. Ese es de Dios, yo me voy para allá. Porque los pastores no estamos haciendo nada, iglesia. Estamos peleando que ese que hizo el milagro es el brujo mayor. Puras tonteras. Y miren, dígame usted, ¿quién habla mal del Papa?
¿Quién habla mal de ellos? No, nosotros somos los que nos estamos aporreando. Esa es la palabra correcta. Iglesia, no usted, la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo mundial. Nos estamos peleando, iglesia. Dígame cuando hablan de un brujo como hablan de los grandes cristianos, de Maldonado, de Caixnula. ¿Cuándo ha visto que a un brujo hablen tan mal de él? Mándeme una página, mándeme algo. Que digan tanta blasfemia, que lo degraden, que le digan hijo del diablo, ojalá y te mueras. A un brujo no le dicen eso. ¿Sabe qué? A sus hermanos sí. ¿Sabe quién son los que le dicen eso? Sus otros hermanos. La misma iglesia no está blasfemando tanto, más que, mire, ni los mundanos ni los católicos blasfeman tanto como la iglesia. Y viene uno a creerle, abrir los ojos, y los terrones se derriten y se van. Quieren seguir en la mentira, quieren seguir en el engaño, iglesia, y no se vale. Vamos, mire, es que yo soy sana doctrina, pero no avienta ningún demonio, no libera nada. Ese no es sana doctrina. ¿Qué sana doctrina es? El reino es con hechos, iglesia, que se manifieste la gloria del Espíritu Santo. Mire las iglesias del Espíritu. Váyase a una religiosa, llenas. Están llenas. Cuando oran y no se para ni un pelo, nadie cae al suelo por lo menos, y el que cae es porque ya no puede de lo cargado que anda. Están llorando, pero es por las cargas que traen, no por la gloria de Dios. Ahora vengo bien filudo, vengo con el espíritu de Juan Bautista. Y aún hay más, dijo aquel. Déjenme un trago. Les digo una cosa, yo no le iba a hablar nada de esto, pero el Espíritu Santo ya me metió aquí. Está aquí. Así que, iglesia, despertemos, iglesia. No participe, por favor. No comparta los videos tirándolos a su hermano. Mire, cuando hablan mal de los grandes, ustedes saben los grandes, ya no les voy a decir nombres. Cuando hablan mal de los grandes, no hablan en contra del grande. Hablan en contra del reino. No degradan al grande, lo hacen más famosos, por si no sabía, pero el reino lo tumban. El que Cristo, la iglesia de Cristo, iglesia, esa es la que están atacando. Los que saben, todo hombre que sabe atacar, porque hay gente, que sabe atacar y sabe la respuesta de la iglesia, sabe dónde llevar a la iglesia con videos, sabe bien que la iglesia va a comenzar a blasfemar si suben un video, y esa es la clave para atacar a la iglesia. Mire, la iglesia batallando con sectas, la iglesia batallando con demonios, ¿sí o no? La iglesia batallando con brujos, la iglesia batallando con el diablo. ¿Y sabe cuál es lo más terrible? Con la iglesia también. Nosotros mismos nos estamos matando espiritualmente, iglesia. Por él, ¿usted cree que papi quiere este poder que tenemos nosotros? Papi tiene mucho más poder, pero ¿por qué no nos lo da? Porque nosotros estamos peleando y blasfemando, porque no le estamos creyendo al Espíritu Santo. Cuando Dios está en su palabra, iglesia, que los apóstoles levantaban a los muertos, a los paralíticos. ¿Por qué no más 2, 3 hacen lo que hicieron los apóstoles? Si el Espíritu Santo está derramado en todos, era para que todo mundo echara demonios, era para que todo mundo levantara cojos, levantara paralíticos, era para que todo mundo anduviera sanando, iglesia. Pero ¿por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque las serpientes, mire, la astucia de la serpiente tumbó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva está aquí. La astucia de la serpiente tumbó la primera iglesia, que era la de Eva y de Adán. De ahí comenzó la primera iglesia. ¿Y sabe qué? También la segunda iglesia, o la iglesia postrera que viene de Cristo, también quiso tumbarla. Si usted se fija, ahorita que me salí de bañar, me dio esto el Señor. Y le digo a Delia, mira Delia,
A Eva y a Adán los agarró con la comida. No coma, o sea, come de ese fruto. ¿Qué le dijo a Jesucristo? Si tienes hambre, come. No se le hace raro que digo, agarré a aquellos que comieran, me hicieron caso, este también me va a hacer caso. No se le hace raro. Mire ese bandido astuto cómo trabaja, iglesia. Eso pensó, me tumbé a lo primero, también a este me lo tumbo. ¿Dónde? En la comida. En la comida, iglesia. Ahora, no se asuste que nosotros no ayunamos. No. Ahí era una guerra de iglesia. Estaban peleando una iglesia. Estaban peleando un imperio, que iba a caer un imperio. El de Cristo ganaba o el imperio de Satanás, las tinieblas o la luz, iglesia. Allá en el Edén, el diablo tumbó a Adán y a Eva en el fruto. ¿En dónde? En la tentación. Come, mira, tal vez es el fruto más bonito. Todos están buenos, pero este es el más bonito, el más codiciable. ¿Y qué le dijo a Jesucristo? Pues si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan, también en la comida. Está aquí. Entonces, miren lo que viene, de dónde viene peleando Satanás, ese reinado, ese imperio. Dijo, si tumbo a este, ya le tumbé a todo, a Dios, ya le gané. Pero como Cristo supo que a Adán y a Eva ya le había entrado por la comida, dije, este me va a querer entrar a mí también. Está aquí. Y dice también allá en el Edén que el huerto era codiciable, a los ojos. Mire, ¿qué hizo con Cristo? También lo agarró y lo llevó al pináculo del templo y le mostró todo. ¿Por dónde? Por los ojos también, iglesia. ¿No será que por ahí es donde nos está atacando a nosotros y donde nos gana a nosotros, iglesia? Porque si lo intentó con Jesucristo, también lo va a intentar con nosotros. Perdónenme, pero lo va a intentar con nosotros. Lo va a intentar con nosotros. Ese bandido no se le va a pasar nada, iglesia. Entonces, tenemos que estar más pilas, iglesia. Porque se van a llegar tiempos terribles. Ya estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde el amor de muchos se va a apagar y donde las doctrinas, entienda esto, las enseñanzas de demonios van a salir a luz, porque los religiosos, los pastores, los hermanos cristianos no quieren sacar la luz, están apagando la luz, pero bien bíblicos. Pero ¿sabe qué? La Biblia no nos va a salvar. La Biblia no nos va a salvar. La Biblia es nuestra guía. El que nos va a salvar es nuestra fe. Pero si el enemigo nos hace renunciar a nuestra fe, iglesia. Mire, ¿usted cree que si ahorita viene la persecución y entran con cuernos de chivo aquí que niega a Cristo, o le damos un balazo en la cabeza, qué va a hacer? Ahorita va a decir, yo me pongo de fe. No, pero ya cuando tenga la pistola en la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Usted cree que los que se quedan en la casa, esos van a decir, a mí no voy a la iglesia? ¿Usted cree que la iglesia está preparada para eso? No, iglesia, estamos mal. Miren los privilegios que tenemos: luces, pantalla, lo mejor, sillas, calefacción, calientito, frío. Mire, muchos países no tienen ese privilegio y están así amontonados por el hambre de Cristo. A nosotros nos hizo daño Estados Unidos porque nos estamos olvidando de nuestro Creador, iglesia. A nosotros nos está haciendo daño los dólares, iglesia, porque en otras partes, en dólares que ahí están puntualmente la iglesia. Iglesia, despertemos, iglesia. Es tiempo que despierte, iglesia, y nos alineemos y busquemos la gloria de Dios, porque se van a llegar los tiempos difíciles y la iglesia no estamos preparados, iglesia. No estamos preparados, iglesia. Y el enemigo siempre va a tirar el anzuelazo por la astucia, en la tentación. En eso es donde más ataca. A Eva le ganó en la tentación y a Cristo quiso ganarle lo mismo. Mire, Cristo lo derrotó en el desierto con la tentación. Ahí fue la derrota de Satanás, porque de Cristo para atrás
A todos los había derrotado con la tentación. No había habido uno. Elías se andaba muriendo y todos los profetas habían caído por la tentación, pero Cristo lo derrotó en la tentación. ¿Y sabe por qué lo derrotó? Para que yo y usted lo derrotemos. Él nos dio la autoridad, iglesia. Está aquí. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo para dárnoslo a nosotros, iglesia. ¿Por qué derrotó la parálisis? ¿Por qué levantaba a los paralíticos? Para darnos ese poder a nosotros. Cristo lo derrotó personalmente la parálisis. Al demonio de la parálisis decía: toma tu lecho y anda. Y la parálisis lo tenía que soltar por la autoridad. Y nos dio ese legado para que nosotros también dijéramos: parálisis, sal fuera de este cuerpo. Todo lo que hizo Cristo lo hizo por nosotros, porque dice la palabra que Cristo le dio el poder a su iglesia. No a las iglesias, a su iglesia. Por eso al ciego lo hizo ver, para darnos esa autoridad, porque derrotó la ceguera. La derrotó, te derroto, y este poder se lo doy a mi iglesia. ¿Está entendiendo cómo es lo que hizo Cristo? Al paralítico lo derrotó para dárselo a la iglesia el poder. O sea, al espíritu de la parálisis, al espíritu de la ceguera, al espíritu de la enfermedad, la derrotó ahí mismo Él, para que ese poder se la pudiera pasar a su iglesia. ¿Qué dijo? En el mundo tendrían aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí, ustedes también con mi Espíritu Santo también van a poder. También van a poder, porque el mismo Espíritu Santo que estuvo conmigo está en mi iglesia, porque le entrego el poder y le entrego la autoridad de toda enfermedad, iglesia. Está aquí, iglesia. Despertemos, iglesia. No deje que la tentación, no deje que un espíritu, no deje que una serpiente le quite al Espíritu Santo. La intención de la serpiente es sacarlo del propósito de Dios, como hizo con Adán. Quiso hacer lo mismo con Jesucristo. Dijo: no, aquí no vas a poder. La derrota de Satanás fue en el desierto. Miren, Adán, al primer Adán lo derrotó en su casa. Se le metió la serpiente a la casa de Adán. Pero ¿saben qué pasó ahora con Cristo? Cristo fue a sus terrenos de la serpiente, al desierto, a derrotarla. Está aquí. No entendió esto, rebasito. Mire, la serpiente entró a los terrenos de Papá Dios y tumba a la primera iglesia. Tumba todo lo que le había dado a Adán y a Eva. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Dónde es donde más hay las serpientes venenosas? En los desiertos. Y me imagino Cristo que dijo él y el Padre: así como vino a nuestros terrenos y nos golpeó, porque nomás fue un golpe, nos golpeó a nuestra creación, ahora tú vas a ir a tus terrenos y lo vas a derrotar en sus terrenos. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros, iglesia. Y fue un pleito, fue una plática, era una plática de Biblias. Escrito está, también está escrito, hablando Biblia. Por eso le digo, la serpiente sabe Biblia, porque lee ahí en la tentación, está en Mateo 4 y Lucas 4, me parece. Ahí está la tentación de Jesús. ¿Y sabe qué se pusieron a hablar? Biblia. Entonces las serpientes saben Biblia. Y bien, porque para que se agarre con el que creó la Biblia, con el creador de la Biblia, de la palabra, entonces se la sabe. Y bien, mire la astucia, con sus mismas armas. Digo, a este lo agarro con sus mismas armas, como agarré a Adán y a Eva con sus mismas armas, porque había una ordenanza que no comieran. Y digo, a este también lo agarro con sus mismas armas. Le voy a hablar con su misma palabra. ¿Verdad que Dios le dio la misma palabra, les dio una ordenanza a Adán y a Eva? También Jesucristo tenía un mandato aquí en la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de mi Padre.
Era una ordenanza, está aquí escrito, había una palabra de Dios en Jesucristo. Así también usted, iglesia, en usted hay una palabra de Dios dada por Dios, y usted tiene que pelear por esa palabra. No vaya a dejar que ninguna serpiente lo desalinee. No vaya a dejar que ninguna serpiente le robe el huerto, le robe la presencia del Espíritu Santo, iglesia. No deje que nadie lo saque del propósito. Adán y Eva tenían un propósito y lo sacaron, pero Cristo volvió ese propósito ahora para todas. Cristo volvió otra vez. Miren, Adán y Eva salieron del huerto, ellos los echaron para afuera, pero Cristo agarra a su iglesia y la vuelve a meter a la presencia de Dios, al huerto ahora, otra vez. Entienda esto, lo que hizo Cristo, iglesia, por nosotros. El diablo, la serpiente, aventó a Adán para afuera, pero Cristo agarra a su iglesia y la trae y le deposita el Espíritu Santo, iglesia. Todo se lo volteó. Si nos ponemos a estudiar poquito eso, todo le volteó Jesucristo, todo. Así como hizo garras, perdón la palabra, como hizo garras a Eva y a Adán, así Cristo lo agarró y lo hizo garras también. Porque mire, después que sale del desierto Jesús, de la tentación, el diablo ya no lo andaba siguiendo, porque ahí lo derrotó al diablo. A la muerte la derrotó en la cruz. Al diablo, mire, al diablo lo derrotó al principio de su ministerio, porque cuando sale del desierto comienza su ministerio Jesucristo. O sea que ese fue el primero. Pero ¿sabe qué? La iglesia le da todo el derecho de llegar al cucuy. Cuando ese fue el primerito que cayó, iglesia, ¿sabe quién sí siguió? Póngase listo aquí. Todo su ministerio a Jesucristo. Lean los evangelios. Lean los evangelios. El diablo lo derrotó en la tentación. Usted ya saque, bótese para allá. El diablo ya no pudo hacer nada, pero se le vino la religión. ¿A qué? A querer matarlo. ¿Con qué estamos peleando nosotros? Con la religión. Mire, háblele de la religión a un religioso, ya no vuelve. Ya no vuelve. Porque es un espíritu que es anti-Espíritu Santo. Ese odia, y todo el que se burla de las manifestaciones del Espíritu Santo es una serpiente convertida a Cristo, según ellos. Porque el que es de Cristo, ese no blasfemia. Ese digo, mejor me callo, yo no entiendo, pero yo me callo, papá. Porque ese hace milagros, y así como está el mundo, yo no leo. Póngase listo, iglesia. Póngase muy listo de hoy en adelante. Busquemos la presencia de Dios. Cuidémonos de la tentación del enemigo, porque el diablo sabe cómo tentarnos, cómo tumbarnos, cómo quitarnos el propósito de Dios, iglesia. Mire, a mí me da tristeza cómo el enemigo los hace de repente, así los destroza, los hace garras. Mira, ¿dónde están los que tenía predicando? Ya no volvieron. Cuando ya estaban aquí arriba predicando, ni siquiera por qué ni nada, nomás, no sé. Oyeron la voz, otra voz. Cuando el Espíritu Santo se lo puso en charola de plata aquí. Y me da tristeza, no por mí, yo tengo que seguir adelante. Porque cuando lo que Dios da en charola, si usted lo pierde, mire, ahí está Adán y Eva. Perdieron la gloria. Para que usted vuelva a agarrar eso que papi le puso en charola de oro, le va a costar lágrimas. Le va a costar lágrimas. Por eso le digo, tenga mucho cuidado. Miren los que se han ido por niños, ¿dónde andan ahorita? A mí me da tristeza dónde andan. Divorciados, unos divorciados, otros. Ahora, ¿van a ser salvos? Sí, van a ser salvos, porque la fe es por fe. Eso no tiene nada que ver. Pero se salieron del propósito de Dios, y no deje que usted le pase esto. El diablo siempre lo va a querer sacar de su Edén, de su iglesia. Mire, si aquí está la gloria de Dios, ¿qué va a hacer? A matarse el espíritu a otro lado. Ahora,
Es que si quiere un pastor perfecto, váyase con papi. Oro para que se lo lleve. Allá está el pastor perfecto. Aquí en la tierra no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Si usted lo anda buscando, venga para poner la mano para que se vaya a oír a su pastor. Porque aquí no lo va a encontrar. Somos humanos, iglesia. Somos humanos. Y yo estoy de acuerdo que no esté de acuerdo en una cosa. Se vale, porque no vamos a poder coincidir en muchas cosas. Nosotros los entendemos, iglesia. De verdad, de todo corazón, yo lo entiendo porque yo fui oveja. Y no sabe lo que me costó ser oveja. Mira, hasta me duele recordar, imagínense. Denle un aplauso, ¿verdad? Termino eso. Yo he ido a hablar de aquí y ya no supe. Bueno, el Espíritu Santo habla otra cosa. Pero recuerdes, iglesia, cuidado con lo que escuchan, porque la serpiente lo va a sacar. Y esa habla bonito. Pregúntele a Eva cuando llegue al cielo. Esa habla bonito. Mire, yo puedo ver en las redes sociales gente que no tiene nada de eso, nada, pero cómo captan la atención cuando hablan. Y yo digo, fíjese, ora y sin Padre en el nombre de Jesús, porque no saben ni orar, no tienen una comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando hablan, todo el mundo agarrando, recibiendo a la mente, todo el mundo. Y yo digo, aguas con esos. Mire, todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que les he enseñado. Yo le digo, aguas con esos. Es más, le digo algo más terrible: aguas con las iglesias llenas. Cuando no hay manifestaciones, aguas con esas iglesias que están llenas y cada día se llenan más. Pero nomás llegan, es más, y llegan con su libretita todos así. Y se acaba, Dios le bendiga, y se van y no pasó. Aguas. Porque el diablo no se mete con los que ya tiene, hasta le alista y lo pone más cómodo en la silla. Pero cuando usted le pica algo, le lastima la palabra, ahí es. Ahí quédese. Donde lo lastima, donde la palabra le duele, pero lo ministra. Dijo la hermana, si le duele es porque hay carnita. Así de fácil. Entonces, donde haya puro espíritu, ahí no le va a doler. Le va a doler donde hay carnita. Donde le duele, ahí le pasa. Así que tengamos cuidado, iglesia, con lo de hoy. Yo le iba a hablar de otra cosa, pero ya me fui aquí, ya termino aquí. Padre, gracias. Yo bendigo su iglesia, Padre. Y voy a orar por usted para que Dios